Dios te bendiga esta mañana. Quiero compartirte un devocional de parte de Dios para que sea de bendición para tu vida. La escritura dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este devocional lleva por título: Echa tu pan sobre las aguas. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 1, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y esto es una palabra de sabiduría, es un verso que contiene mucha sabiduría, una profundidad en la sabiduría, y es algo que en nuestra vida cristiana a veces nos llama a actuar con fe. A veces que las circunstancias no parecen prometernos un resultado inmediato, pero Salomón en su sabiduría nos deja esta escritura, este verso, en donde él lanza un desafío para nuestras vidas, en el cual dice: echa tu pan sobre las aguas. Y a veces esto pareciera como algo raro, como algo imprudente, y la pregunta es: ¿quién tira su pan al agua esperando recuperarlo? ¿Quién de nosotros echaría un pan al agua esperando recuperarlo? Es una pregunta que nos ayuda a pensar que es algo que si nosotros echamos un pan sobre las aguas, sabemos que es cosa perdida, es algo que ya se mojó, es algo que la corriente ya se lo llevó y que es algo perdido. Y eso nos habla de todo lo que echamos, todo el pan que echamos en esta tierra, en lo terrenal. Ciertamente es algo que nunca vamos a poder recuperar. Pero en el reino espiritual, en el mover espiritual en el que tú vives y en el que tú conoces como hijo de Dios, esta es una acción de una profunda verdad, que todo lo que hacemos por fe, que todo lo que hacemos en obediencia a Dios, nunca es en vano. Todo lo que sembramos en fe, lo vamos a recoger, vamos a cosecharlo, y es una garantía para nuestras vidas. Todo lo que sembramos en fe, lo vamos a cosechar en un cierto punto de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida lo vamos a cosechar. Y hay algo que aquí menciona Salomón. Dice que habla sobre el pan, y el pan representa algo valioso que nosotros poseemos. En los tiempos bíblicos, el pan no era un lujo, pero sí era un recurso esencial, era algo esencial para la vida de aquellas personas. Y echar el pan sobre el agua era un acto simbólico de desprenderse y entregar algo. Pero para lo que ellos en aquel tiempo era echar el pan sobre las aguas, era algo esencial. La pregunta es: ¿qué es el pan tuyo de hoy en este tiempo? Ese pan puede ser o puede representar tus recursos financieros, puede representar tu tiempo, puede representar tu servicio a otros, el tiempo que le das, que le dedicas a alguien, el poder utilizar tu talento a favor de alguien, o pueden ser tus oraciones, las oraciones que haces por alguien, el tiempo que te apartas para interceder por alguien. Eso puede representar tu pan. Y hay algo muy cierto aquí: cuando tú entregas algo que es de valor para ti, hay veces que va a parecer que se pierde, pero quiero que sepas algo: Dios siempre nos está mirando. Dios siempre ve todo lo que hacemos para Él. Y quiero que tengas algo muy claro: que todo lo que hagamos para el Señor, Él lo ve, y en el tiempo perfecto el Señor lo va a devolver, y Él lo va a devolver multiplicado. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 3, en el verso 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. A veces que echar el pan sobre las aguas significa que
es ponerlo en algo que nosotros no podemos controlar el resultado. A veces esas aguas van a parecer que son aguas de incertidumbre, pero en algunas ocasiones Dios te va a pedir que des, Dios te va a pedir que sirvas, Dios te va a pedir que hables, Dios te va a pedir que des tu tiempo o que obedezcas a veces sin ver algún fruto que sea inmediato. Pero el hecho de no ver el resultado no significa que no esté ocurriendo algo. Hay veces que las aguas parecen ser frías, que estén inestables o a veces amenazantes, pero quiero que sepas que en medio de esas aguas Dios está obrando silenciosamente. Dios está obrando. Eso es un hecho. Dios está obrando, pero Él nos pide, como dice la Escritura en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Dios nos pide que andemos por fe, que lo que hagamos, que lo que entreguemos, lo hagamos por fe, porque después de muchos días, después de algún tiempo, lo vas a volver a encontrar. La recompensa llegará. Y esta es una promesa para ti que eres un sembrador espiritual. Tú eres una persona que siembra en lo espiritual, y hay veces esta es una promesa para ti, que todo lo que entregas con fe, todo lo que siembres con fe, lo vas a recoger con gozo. Hay veces que la cosecha no va a venir enseguida, hay veces que va a parecer que tarda, hay veces que va a parecer que quedó olvidada, pero tienes que saber que Dios no se olvida de esa semilla que tú plantaste con un corazón obediente. Quiero dejarte algo en claro: tu pan volverá. El pan que echaste sobre las aguas va a volver. ¿Y a qué me refiero con ese pan? Me refiero a esa oración que por mucho tiempo, por años posiblemente hiciste por tu familia, y ese pan, esa oración que hiciste por tiempo, por años, que insististe, que perseveraste, que ayunaste, que intercediste, está por volver. Esa familia que no es salva, tus familiares que aún no son salvos, van a ser salvos, porque el Señor promete regresarlo después de tiempo. El consejo que le diste a alguien cuando estaba en una necesidad, aun cuando tú no te sentías con las ganas, con la fuerza de dar un consejo, no estabas en condición de dar un consejo, pero aún así te fortaleciste en Dios y le diste un consejo a alguien que lo necesitaba. Dios va a hacer volver ese consejo para tu vida. Dios lo toma en cuenta. O esa siembra que hiciste económica, cuando sabías que tu bolsillo estaba apretado, cuando sabías que tu cartera, tus finanzas estaban apretadas, en pocas palabras, cuando apenas tenías, pero así decidiste confiar en Dios y sembrar algo en tu iglesia, en apoyar a aquel hermano que está en necesidad. Quiero decirte que Dios va a volver tu pan sobre esas aguas. Dios te va a recompensar. Dios va a hacer volver eso que sembraste. Todo eso va a regresar. Dios lo va a traer de vuelta. Pero lo poderoso de esto es de que tenemos que tener la certeza, la fe de que Él lo va a hacer volver. Ese pan va a volver, lo vamos a volver a encontrar, va a regresar a nuestra vida. Entonces, cuando regresa, yo estoy seguro que has tenido ese momento en el que tú sabes que Dios te hace entender y te hace recordar ese bien que hiciste para alguien, esa ayuda que le diste a alguien, el tiempo que le diste a alguien. Dios te lo hace recordar cuando te lo recompensa de vuelta, y lo hace en el momento exacto, para que tú sepas que fue Dios quien te lo está recompensando. En pocas palabras, Dios va a hacer volver ese pan. Dios va a regresar ese pan, esa recompensa, en el momento exacto, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que Él se lleve la gloria y tú sepas que es Dios quien está haciendo volver ese pan. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien. Y escucha esta promesa que Dios dice en esta palabra: porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí está una palabra que te va a confrontar, que a veces que no damos porque sentimos que vamos a perder algo. Pero Dios esta mañana te llama a sembrar en fe.
Dios te llama a que no retengas por tener miedo, por tener temor. Hay veces que no compartimos, hay veces que no servimos, hay veces que no queremos dar nuestro tiempo, hay veces que no sembramos en algo económico porque hay algo que nos domina en nuestra mente, y eso que nos domina en nuestra mente es una mentalidad de escasez. Dios quiere que esa mentalidad de escasez se termine, que se disipe de tu mente, de tu pensamiento, porque la palabra enseña en Proverbios capítulo 11, verso 25, dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esa palabra es para ti, es una promesa que Dios hace para contigo, asegurándote que si tú eres generoso serás prosperado. Si tú sacías a alguien más, tú también serás saciado. Pero aquí está la contraparte, que todo aquel que retiene será empobrecido. Dios no quiere que retengas, porque sabe Dios que cuando retenemos sabiendo, pensando que es nuestro, pero tienes que saber que lo que retienes aún le pertenece a Dios. Por eso Dios te dice: no retengas porque serás empobrecido. Pero si tú echas tu pan sobre las aguas, a veces que va a parecer una locura sembrar en fe, pero cuando tú lo haces, cuando tú siembras en fe, estás activando un ciclo de abundancia, estás activando un ciclo espiritual de fe y un ciclo de recompensa sobre tu vida. Va a haber un ciclo sobre tu vida de abundancia, de fe y de recompensa. Por eso dice la Escritura que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Escucha, Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y este verso es donde viene una promesa que dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Tú que escuchas este audio, este devocional, yo te invito a que sueltes, a que entregues, a que confíes, pero que también tengas esperanza, esa esperanza que espera, que haya una fe viva dentro de ti, una fe que habla, una voz que te diga: tú siembra, no tengas temor, que el Señor te va a recompensar. Hoy yo te invito a que sueltes, a que confíes, a que entregues, a que siembres en Dios. Dios te está llamando a que sueltes, a que eches tu pan, ese que estás guardando por temor, a que lo sueltes, a que lo pongas en las manos de Dios, a que lo pongas en el río de Dios. Y aunque parezca que se vaya a perder, yo quiero decirte que todo lo que se siembra en fe, todo lo que se entrega en fe, va a tener una cosecha. Por eso te digo: no retengas tu servicio, no retengas tu amor, no retengas los dones que Dios te ha dado, no retengas tus recursos que Dios te ha dado, no retengas tu tiempo de oración para alguien más. Yo te invito a que hagas algo hoy, te invito a que eches algo sobre las aguas en este día. Haz una oración por alguien. Si tienes la manera de bendecir a alguien económicamente, que Dios te ponga en tu corazón, en tu mente, hazlo. Si tienes una palabra que tú quieres dar, que puedas dar de bendición a alguien, dale esa palabra, pero que tú tengas en mente que es algo que vas a echar sobre las aguas, y a su tiempo Dios lo va a devolver, que Dios lo va a traer de vuelta. Dios tiene la medida, escucha, Él tiene el día, Él tiene el tiempo y la forma en que te lo va a devolver, pero Dios quiere que tengas en claro que Él te lo va a devolver. Yo quiero cerrar con esto que el Señor puso y me reveló con este verso, en donde pude entender cómo el Padre ejerció y respaldó esta escritura, este consejo de sabiduría, y puedo ver cómo el Padre echó sobre las aguas su pan. Y cuando yo leo que el pan es Jesucristo, la Biblia dice que Él es el pan de vida. Y cuando el Padre echa ese pan sobre las aguas, que es Jesús, llega el momento en el que Jesucristo, llega el momento en el que Él llega a la cruz. Llegó ese momento en el que Él llega a la cruz, pasa un día, pasa un segundo día,
pero llega el tercer día, que es en el que Cristo fue resucitado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Él es levantado de entre los muertos. Y la Biblia dice que Cristo ascendió para con el Padre. Cristo dejó este mundo, Cristo dejó esta tierra y Él ascendió para con el Padre y dice que está sentado a la diestra del Padre. Pero yo puedo ver y yo puedo imaginar que ese pan que el Padre echó sobre las aguas volvió a Él. Así como Él soltó y entregó a su Hijo, ese Hijo que es el pan de vida regresó a su lado. Pero hay algo que yo puedo ver, que en las manos de Jesucristo no volvió con las manos vacías. Él volvió, ascendió al cielo con algo en sus manos. Volvió a ese lugar, volvió al Padre con una victoria en sus manos. Volvió con la poderosa victoria que tuvo sobre la muerte, la victoria sobre el pecado y la victoria sobre Satanás. Volvió al Padre no con las manos vacías, volvió con una victoria en sus manos. Volvió con la victoria de la salvación y de la vida eterna para toda la humanidad. El Padre echó su pan sobre las aguas y lo volvió a recibir a su tiempo, pero cuando lo volvió a recibir, encontró algo que venía con ese pan, venía con una victoria en las manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro esta mañana, Padre, por cada persona que escuche este audio, orando, Señor, para que esta palabra sea de bendición, Padre. Esta palabra penetre, Señor, sus corazones, que esta palabra, Señor, sea una palabra escrita en las tablas de sus corazones, Señor. Y te pido, Señor, que esta mañana nos enseñes a soltar, Señor, a entregar y a sembrar, Señor, en obediencia, a sembrar en fe. Te pido, Señor, que nos ayudes a sembrar en fe, Señor, creyendo que así mismo vamos a recoger con gozo, que así mismo vamos a cosechar, Señor, a su debido tiempo. Padre, ayúdanos a ser personas de fe, que en todo lo que sembremos estemos creyendo, Señor, que a su debido tiempo, Señor, recibiremos recompensa de tu parte, que volveremos a encontrar ese pan, pero no volverá, Señor, vacío, sino con algo en abundancia, Señor. Padre, te pido que todo pensamiento, toda mentalidad de escasez, Señor, sea removida de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser dadores alegres, Señor, creyendo que todo lo que entreguemos a ti, Señor, lo poco, Señor, que podamos entregar, lo poco que podamos sembrar, Señor, lo que sembremos siendo aún tuyo, Señor, que nos ayudes a confiar, Señor, y a creer que lo poco que sembremos, Señor, lo recibiremos, Señor, de vuelta en abundancia, porque escrito está, Señor, que tú, Señor, haces multiplicar las cosas y todo, Señor, lo devuelves en abundancia, Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén.